no sé si a ustedes les ha pasado que les han cuestionado al respecto de la Biblia, ¿no? De ¿por qué creen en la Biblia? ¿Por qué le das esa importancia a la Biblia? La mayoría de las respuestas que dan pues no son muy objetivas, que digamos, ¿no? La pregunta es, ¿la Biblia es la palabra de Dios o la Biblia contiene la palabra de Dios? ¿No? Cuando hablamos de la palabra, estamos presuponiendo la existencia de Dios, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de este tema, acerca de la veracidad de la palabra, estamos partiendo de esa base. Bienvenidos a un nuevo episodio de Epílogos, un podcast que busca la verdad por medio de la fe, la ciencia y la razón. En este primer programa abordaremos el tema sobre la veracidad e inspiración de la Biblia. ¿La Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? ¿En qué sentido es verdadera e inspirada la Biblia? ¿Qué tanto participaron las personas en la redacción de la Biblia? Hablaremos sobre estas preguntas y otras más acerca de este tema. No olviden seguirnos y compartir nuestro contenido a través de redes sociales y nuestra página web epílogos.net. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues nos da mucho gusto estar de vuelta aquí con ustedes. Estamos muy contentos por poder tener la oportunidad de grabar este material para ustedes y bueno, para nosotros también. La verdad es que siempre comentamos que es de mucha utilidad para nosotros y pues esperamos que también, como siempre decimos, que sea de utilidad para ustedes, que sea de bendición para ustedes. Están conmigo mis amigos en esta ocasión. ¿Cómo estás, Noé? Hola Oli, hola Yerli, ¿cómo están? Hola. Pues muy feliz de poder estar aquí una vez más con ustedes y pues agradecido con Dios por esta oportunidad, porque la verdad es que como tú decías, nos sirve mucho a nosotros, principalmente aprendemos mucho. Así es. Y pues la verdad es que es un gusto para mí poder estar con ustedes. Son de esas charlas que enriquecen mucho y bueno, pues obviamente también está esa intención de que pues lo podamos compartir con las demás personas, ¿no? Con aquellos que nos puedan escuchar. Así es. Un gusto. También está con nosotros Yerli. Nuevamente nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Yerli. Muchas gracias. Muy emocionado de iniciar aquí una nueva temporada y trabajando juntos. Sí. Que por otro lado, hay varias cosas que ya les iremos dejando saber, varios proyectos. La intención es compartir de lo que hemos recibido, como lo mencionábamos en alguna ocasión. Y por mi parte es un placer, también lo comentamos en una grabación, el sabernos amigos, el tener estas conversaciones que tenemos normalmente cuando nos encontramos y siempre es de mucha bendición. Pues poderlo hacer extenso y a quienes se dispongan a escucharlo, realmente me emociona. Siendo muy sincero, es algo que me emociona y me da mucho gusto poder ser parte. Pues el día de hoy, como mencionaban, iniciamos una segunda temporada. Ya habíamos dejado un tiempo entre el último tema y este primer tema, vamos a considerarlo así. Entonces hemos decidido llamarle segunda temporada a esto, donde va a haber un bloque de temas también que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema importante. Bueno, siempre decimos que los temas que hablamos aquí son importantes, y sí lo son, ¿no? No porque son interesantes para nosotros. Obviamente en algún momento a alguno de nosotros nos ha llamado la atención en particular algún tema. Y bueno, uno de los temas que nos parece muy importante compartir, desarrollar aquí con ustedes, es acerca de la Biblia, ¿no? En específico de la veracidad que tiene la Biblia, no nada más para nosotros, sino para la gente en general, ¿no? Esta es una plática, es algo que normalmente se tiene con la gente cuando se platica de nuestra fe. Y cuando llegamos a comentar o a mencionar incluso la palabra Biblia nada más, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que les han cuestionado al respecto de la Biblia, ¿no? Al ser un libro, al ser algo escrito incluso por hombres, es normal que haya haya cuestionamientos al respecto. Entonces, nos pareció un tema importante, nos pareció un tema que sí puede ser de mucha utilidad, que puede ser trascendental para muchos de ustedes y de nosotros, obviamente. Y pues queremos hablar, ¿no? Queremos, como tú le decías, ¿no? Platicar al respecto. ¿Puedo iniciar con una anécdota? Claro. Atendiendo a un grupo de jóvenes, así, en este tono de plantear preguntas y buscar responderlas, ¿no? Y
había mucho debate en ese grupo. Uno de los asistentes me comentó que tenía un conocido, había un señor, que le hacía preguntas muy buenas, ¿no? Que lo dejaban sin respuesta. ¿No? Que era muy buen debatiente, entonces me dijo, y le platiqué de ti, porque a ti te gusta como responder preguntas y demás. Y alguna vez te escuché a ti responder algo que este cuate me había dicho y que yo no supe qué decirle. Entonces le platiqué y le comenté de ti y aceptó que quería platicar contigo. ¿Cómo ves? Pues yo dije, está muy bien, ¿no? Me parece muy bien. El hombre pues no es creyente ni incrédulo, ¿no? Es así como de los que andan ahí viendo, pero pues tiene muy buenas consideraciones o dudas. Entonces, nos quedamos de ver en un café. No vivía lejos de donde yo vivía este señor. Y llegué a la cita, al café. Antes de sentarme, la verdad es que vi como su postura, ¿no? Su actitud me habló mucho como de su actitud. ¿Como muy arrogante? Muy arrogante, sí, como hasta cuando me vio así con cara de... porque además pues yo era... Sí. Fue hace algunos años. Era joven, más, ¿no? Joven todavía. Por favor. Más joven. ¿Más todavía? Entonces sí me vio así y era un señor ya de edad, no sé, alrededor de los 50 años. Yo tendría 20 y tantos. Menospreció, vamos a decirle. Ajá, me vio así como con cara de a ver qué me viene a decir este muchacho, ¿no? Entonces, no sé, la verdad yo sentí como hay algo que no. Entonces me acerqué y tomé la silla que estaba enfrente, ¿no? Al otro lado de la mesa de él. Y sin sentarme le dije, soy yo, Jerry Robles, ¿no? Nos quedamos de ver, la verdad, mucho gusto. Me comentó fulanitos y bla, bla, bla. Le dije, nada, antes de empezar o de sentarme, yo vengo a platicar con usted de las dudas que él comenta que usted tiene. ¿Usted considera válidos los argumentos bíblicos? Y me dijo, no. Entonces le dije, pues lamentablemente no tengo nada que platicar con usted. Para mí fue un gusto, espero no haberle quitado su tiempo. Muchas gracias, con permiso, me despedí y me fui, ¿no? Porque lo pensé, dije, es que el 100%, o si no es que el 100%, el 89% de mis argumentos van a ser bíblicos. Y si él lo primero que va a hacer es quitarle el valor o decir que no hay argumento. Y estar cerrado también, ¿no? Sí, a la palabra. Mucho eso, ¿no? Y te digo, porque tuvo mucho que ver, la verdad, con su actitud. Y en ese sentido me parece muy importante lo que vamos a compartir hoy, porque a final de cuentas, y lo han notado los que han escuchado otros episodios, pues lo que se plantea aquí o el núcleo de los argumentos que tenemos son sentados en la escritura, en la palabra, como la llamamos también. Y entonces, pues es como el plantear el por qué creemos tan sólidamente en esto, ¿no? Claro. Y todas las consideraciones que pueden haber para los que quieran en su momento desvirtuar o negar el valor o la veracidad de la escritura. Así es. Pasa mucho también dentro de la misma iglesia. Lo comentábamos antes de comenzar a grabar esta sesión, que cuando les preguntas a las personas por qué creen en la Biblia y no creer en el Corán o no creer en alguna otra escritura, ¿no? ¿Por qué creen en la Biblia? ¿Por qué le das esa importancia a la Biblia? La mayoría de las respuestas que dan pues no son muy objetivas, que digamos, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que está mal, ¿no? Hacemos esa que tienen cierta validez, ¿no? Por supuesto, ¿no? A veces te dicen los hermanos, te dicen la gente, es que cambió mi vida, ¿no? Ok. Pero esa respuesta no es aceptable, digamos, para alguien que está con toda la intención de debatir contigo la veracidad de la Biblia, ¿no? Entonces, creo que sí es importante el hablar de algunas cuestiones de la incluso históricas de la misma Biblia y tratar de dar una respuesta más objetiva, no tanto subjetiva, sino más objetiva a la respuesta de por qué la Biblia, ¿no? ¿Por qué esto? Vaya, hemos platicado aquí que es importante esa relación y ese encuentro con Dios, ¿no? Que tiene cada quien para poder darle más sentido a esto. Sin embargo, bueno, no todos a lo mejor han tenido ese encuentro y bueno, por eso vamos a hablar de estas cuestiones. ¿Ibas a comentar algo? Sí, bueno, es que tú acabas de comentar algo que de hecho platicábamos que es esencial, ¿no? Y que se presupone, ¿no? Cuando hablamos de la palabra, estamos presuponiendo la existencia de Dios, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de este tema, acerca de la veracidad de la palabra, estamos partiendo de esa base. Es una palabra que nos lleva a crecer, ¿no? Como creyentes, que nos lleva a aprender acerca de nuestra vida cristiana, acerca de Dios. El carácter mismo de Dios. El carácter mismo de Dios, pero
parte de ese principio de que Dios existe, ¿no? Entonces, lo que decía ahorita Yerli, ¿no? También, o sea, mucho de este tema no podría considerarse si primeramente pues no partimos de la existencia de Dios, ¿no? Entonces, con personas no creyentes, pues yo lo que les digo, bueno, tendríamos que empezar a hablar sobre si existe Dios también, ¿no? O sea, para mí ese sería el tema principal. Y después podríamos hablar sobre la veracidad o las cuestiones que yo considero que son parte de lo que Dios inspiró, ¿no? Antes de pasar a otra situación. Sí, entonces estamos partiendo de esa base, ¿no? Claro. Y por ejemplo, si tú que nos estás escuchando, ¿no crees, por ejemplo, en Dios? A lo mejor la invitación sería a escuchar al menos, ¿no? Porque hablabas de la actitud, y yo creo que la actitud es bien importante, ¿no? Al momento de hablar de cualquier cosa incluso. Y quizá la perspectiva de tu creencia pueda cambiar un poco, ¿no? O al menos con respecto de la Biblia. Y bueno, pues vamos a comenzar. Ok. Uno de los principales cuestionamientos que hacía o comentarios que planteábamos aquí al ponernos de acuerdo a tocar el tema, y se los pregunto a modo de que me planteen su consideración al respecto y qué sentido tiene esta pregunta. La Biblia, ¿no? Como tal, como la conocemos, sabemos un dato, por ejemplo, que es de esos datos que les encanta a algunos, que la Biblia nunca dice Biblia, ¿no? O sea, no es un título divino. Es decir, no es algo que vamos a defender tampoco nosotros con la vida, ¿no? El título La Biblia, porque no es bíblico, ¿no? Curiosamente. Pero entendemos que la Biblia es este compendio de libros y cartas, ¿no? Porque no todos eran o fueron presentados en forma de libro o narración. Algunos eran o son cartas que se escribieron de ya sea un autor o autores, ya sea un grupo de personas o a una persona en particular, que contienen enseñanzas que a final de cuentas entendemos son de Dios para nosotros, ¿no? Un poco de spoiler. Pero la pregunta es, ¿la Biblia es la palabra de Dios o la Biblia contiene la palabra de Dios? Alguna vez haciendo esta pregunta podría parecer ociosa o un juego de palabras, pero creo que si la revisamos a detalle, nos vamos a dar cuenta que tiene mucho sentido en cómo podemos entonces analizar, ¿no? El resto de los conceptos. ¿Y ustedes qué me podrían decir? ¿La Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? Bueno, tú ya nos diste la respuesta hace rato. Pero digan, ¿qué piensan? Contiene, ¿no? Contiene la palabra de Dios. ¿En qué sentido lo pueden entender? Bueno, platicábamos principalmente de esa parte de la inspiración, ¿no? Que Dios da a una persona y esa persona en participación voluntaria entonces escribe eso, ¿no? Participa en el producto final, ¿no? En la carta, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos considerar no exactamente o no directamente la totalidad como la palabra de Dios porque está participando una persona, sí, pero sí como una palabra que fue inspirada por Dios o infundada a alguna persona, ¿no? Bueno, yo lo entiendo así, ¿no? Y que esa misma palabra contiene características, contiene inclusive conocimientos tal vez de esa persona que está participando en esa escritura, ¿no? Hasta un estilo literario, ¿no? Sí, exacto. Yo lo entiendo como leer dos libros de biología, a lo mejor de dos autores diferentes que hablan, por ejemplo, del mismo tema, ¿no? Hablemos de, no sé, la célula. A lo mejor si tú lees a esos dos autores van a ser congruentes en el tema central, pero con sus estilos diferentes, ¿no? La Biblia es algo así, la participación del humano, sí, con ese estilo, en ese contexto histórico, incluso con esa con sus características del autor, ¿no? Pero con un mismo tema central, ¿no? Sí, y además, bueno, esto que se conoce como confluencia, entiendo, ¿no? O sea, es decir, Dios lleva también a esa persona y en lo que es el contenido central que a él le interesa que se desarrolle, pues Dios lleva a esa persona a escribir sobre eso, ¿no? Sobre esa temática, vamos a decirle así. Y bueno, obviamente, como viene una inspiración de parte de él, lo voy a decir así, no sé si esté bien dicho, pero Dios se ocupa o se preocupa de que esa parte sea una parte que no contenga error, ¿no? Sobre todo sí, exactamente, preservar el contenido esencial del mensaje, ¿no? Entonces, bueno, yo así lo entiendo, ¿no? Aunque efectivamente muchos lo nombran así, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Como dándole
pues inclusive una cierta autoridad. No sé, es un tema que se ha llegado a debatir mucho, ¿no? Porque yo he llegado a escuchar inclusive que llegan a mencionar o a mostrar la Biblia como si el libro mismo tuviera un cierto poder, ¿no? Y creo que para ir sentando bases, algo que podríamos platicar, y creo que estamos de acuerdo aquí los tres, es que el libro en sí mismo para nosotros no significa algo sobrenatural o extraordinario, ¿no? Y que muchas veces sí se maneja Sí, así, totalmente. ¿no? Y de hecho quiero hacer así un pequeño paréntesis. Sé que es otro gran tema que podríamos hablar en su momento. Pero, por ejemplo, el domingo anterior tenía yo la intención de compartir. No pude porque me sentí mal físicamente. Pero, de hecho, ahí pedí que se hablara de esto, de la serpiente de bronce. A mí se me hace una historia sumamente interesante, porque nos habla de algo que es una condición intrínseca del ser humano. Y es tomar algo que puede ser muy bueno, hasta puesto por Dios, y convertirlo en un ídolo. Y un ídolo que te termine apartando de Dios. Y es en cierta manera lo que sucede, si ustedes lo recuerdan, hay este juicio de Dios con Israel, otra vez volviendo a lo que contiene la Biblia, ¿no? Una historia. Y vienen como juicio estas serpientes ardientes, empiezan a picarles, mortalísimas, ¿no? O sea, tanto que la gente no alcanzaba a llegar de vuelta a su tienda prácticamente. Se clama por misericordia y Dios lo que le dice a Moisés es que haga una serpiente de bronce, la ponga en una estaca alta, ¿no? De tal manera que todos en el campamento la pudieran visualizar. Y al momento de ser picados volteaban a ver la serpiente y eran sanados, ¿no? Y sin duda hay toda una figura de nuestro Señor Jesús. Sí, completamente. Desde ahí muy precioso, que es otro punto que vamos a mencionar en su momento. Pero resulta que el pueblo de Israel, en esta condición intrínseca del ser, de ser un adorador, ¿no? Y termina convirtiéndose... Sí, le atribuye a la figura el terminaron poder, adorando a la serpiente. Claro. Y platica, hablando de las historias de los reyes, que le ofrecían incienso a la serpiente, ¿no? Hasta que Dios levanta a un rey que la destruye, porque terminó siendo un culto idolátrico. Y pasa esto de convertir un instrumento en el objeto de culto. Exactamente. ¿no? Y eso se ha hecho con el libro de la Biblia, ¿no? De tal manera que se plantea que al ponerlo sobre alguien, por ejemplo, algo sucede. Y podría suceder también con personas, así, ¿no? Este mismo fenómeno, ¿no? Más todavía yo me atrevo a decir Pero bueno, los principales puntos de idolatría, ¿no? La gente. Y es interesante que tendemos a hacer eso, ¿no? Siempre. O sea, siempre hay una tendencia natural intrínseca. Sí, por eso decía... a adorar algo, la necesidad de ver algo para y creer, es ¿no? Es Dios. A final de cuentas, hay una frase que yo siempre uso, que me encanta. En Eclesiastés, el autor escribe que Dios puso la eternidad en nuestros corazones, ¿no? Como esta visión de lo más allá. Entonces, como que siempre el humano va a tender a, por ejemplo, eso, a poner algo como central sobre todo y digno de adoración. Aún lo comentábamos en su momento, aún en las filosofías ateas, por ejemplo, pues la ciencia termina siendo muchas veces ese Dios, culto o esa figura de culto, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, ya cerrando el paréntesis, no es nuestra postura, no es nuestra postura el sentir que la Biblia como libro sea algo digno de venerar, por ejemplo, ¿no? Hay gente, yo les puedo decir, muy de respetar con su consideración, que en la iglesia no te permiten llegar con el celular para ver el contenido bíblico, ¿no? Tienes que traer el libro. El libro y con sus hojas. Sí. Y eso es interesante, o sea, puede ser respetable en su momento, ¿no? Pero yo llegué a escuchar a un hermano decir, y eso es diabólico, ¿no? Los pastores que se plantan y ni siquiera abren la Biblia, sino lo ven desde su celular, ¿no? Y yo digo, híjole, pues entonces te estás perdiendo. Claro. Lo planteo yo, ¿no? Como lo que es verdaderamente importante, que es el contenido de la Biblia. Además, a veces,
es muy interesante, digo, un comentario rápido, ¿no? Que a veces recuerdas cierta palabra en la que está en la Biblia, pero no recuerdas la cita en específico. Bueno, con esto ya puedes llegar a eso, con una palabra clave nada más puedes llegar, ¿no? Y digo, hablando de la utilidad que puede tener sí, porque digo, si tienes el libro, pues no tienes un buscador, ¿no? Tiene que ser con memoria, y con el teléfono pues, escribes a veces la palabra. Yo así he encontrado muchas cosas y es muy útil. Es un arma de dos filos porque nos volvemos medios flojos, pero, sí, claro, sí. Pero es útil y lo puedo usar como una herramienta para bien, ¿no? O sea, pensando en la facilidad, por ejemplo, de distribuirlo. Sí. Tal vez no es tan fácil regalar un libro, porque además no son nada baratas las Biblias buenas, ¿no? Pero lo puedes compartir así y quitarle el valor de ser el mensaje de Dios porque viene digital. Claro. Es una veneración o adoración en su momento al libro. Y creo que exacto, eso es a lo que iba, ¿no? Creo que aquí el comentario va centrado o va enfocado a eso, ¿no? No a quitarle el valor al objeto, ¿no? Sino al contenido, ¿no? Que puede estar en un teléfono, que puede estar en en hojas, o puede estar en la mente, en tu cabeza. Hemos platicado mucho en una convención de pastores. Ustedes conocen a mi papá, a los que están aquí presentes, muchos de los que escuchan tal vez también lo conocen. Y saben cómo tiene esta forma muy peculiar, sí, muy directa de hacer y decir ciertas cosas. Entonces estaba en esta convención pastores y agarró su Biblia y la soltó en el piso, ¿no? Y entonces así como la reacción de muchos como una gran ofensa, ¿no? Y él les dijo, yo sé que esto que acabo de hacer para muchos es así digno de que me apedreen, ¿no? Y se agachó, tomó el libro y dice, pero sigue teniendo la misma validez y función, ¿no? Y yo cuido ¿no? Y al Señor yo sí cuido porque soy alguien cuidadoso, cuido mis cosas, ¿no? Pero lo hice con que ustedes vean que no cayó un rayo del cielo y me partió, ¿no? Y por ejemplo, ustedes saben que a mi papá le gusta mucho bajarse de las plataformas, ¿no? Y ponerse a la altura de las personas. Porque de repente también ya la plataforma es el lugar santo o el lugar santísimo, ¿no? Entonces perdemos de vista lo que verdaderamente es importante. Sí, claro. Sí. Y le damos lugar a cosas que no las tienen. Sí, a mí me llegó a pasar alguna vez pensando en estos ejemplos, ¿no? Y yo creo que ya para poder aterrizar más el tema, pero es sin duda importante mencionarlo, ¿no? Porque a mí me llegó a pasar que yo subrayaba mi Biblia. O sea, yo abría mi Biblia y la subrayaba, tenía mi Biblia que era medio viejita, o sea, no era una Biblia así muy nueva, y usaba mis marcadores o usaba pluma roja, ponía anotaciones, y alguna vez alguna persona que llegó a ver que yo manejaba los contenidos así, que así los estudiaba, me llamó la atención. Fue una mujer y me dijo, no, ya pues nombres, ¿no? No es la intención. No, pero sí me llamó mucho la atención porque el llamado de atención que me hizo fue, ¿cómo te atreves a rayar la Biblia, no? Si es la palabra sagrada, ¿no? Es lo que Dios dejó, es como una falta de respeto. Entonces, realmente para mí no era eso, ¿no? Porque además... Al contrario, la estabas estudiando. Exacto, sí lo llegué a considerar y dije, ¿sí será? Y ya, digo, en esas consideraciones que uno hace, dices, pues al contrario, o sea, yo creo que Dios lo que quiere es que trabaje leyendo y aprendiendo de su palabra, ¿no? Y es mi forma de hacerlo, ¿no? Pero bueno, es interesante porque a ella se le hizo ofensivo el ver que yo, como que maltrataba las... Papel y tintas. Ella lo veía como, como un rayar o como un, no sé cómo lo percibía. Es la maldición de Apocalipsis. Y tiene que ver con esto, ¿no? De darle a lo mejor el objeto de veneración más al objeto físico que al contenido, y además sobre quién habla el contenido y sobre a quién apunta el contenido, ¿no? Que finalmente... Esas cosas que quiero mencionar, y creo que el tema que estamos buscando plantear aquí en este momento, que les puedo decir, ni siquiera lo habíamos como pensado hacer. No lo habíamos planeado así. Es porque estamos hablando, o queremos sentar lo que no estamos queriendo hacer. O sea, no estamos queriendo defender el libro de la Biblia como este objeto de culto. Sagrado, ¿no? Sí, no, para nada. Y en ese mismo sentido, por cómo lo ve la gente, ¿cuántas personas no tienen, por ejemplo, su pequeño pedestal en un lugar importante de su casa, con su Biblia abierta, por ejemplo, en el Salmo 90, ¿no? 91. Sí. En el 23. Como si hubiera como una protección o algo, ¿no? Que venga ahí de ahí mismo. Que tú dijeras, la tiene ahí porque diario la está revisando y es como un acceso rápido. Pues qué padre. Sí. ¿No? De hecho, yo recuerdo haber pensado eso de chiquillo cuando llegué a alguna casa y que vi la Biblia, que pensé, órale.
Aquí leen mucho la así palabra. Constante, ¿no? Sí, ¿no? Aquí se siente algo aquí cuando te paras. Agarra mejor la señal del teléfono o algo así. Sí, casi Es que orar sí, hacia la Biblia, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que lo mencioné de camino de regreso a casa con mis papás, ¿no? Si vieron que los hermanos tenían ahí la Biblia, se ve que aquí sí leen la Biblia así como constante, ¿no? Y no porque en mi casa no, quiero aclarar, pero pero mi papá fue lo que me dijo, no, si lo hacen como si fuera un objeto de buena suerte, ¿no? O sea, de protección. Entonces son las cosas que evidentemente también han hecho que mucha gente se vuelva contraria, ¿no? Como que les genere un conflicto. Aversión, Sí, también. Sí. Y lo entiendo, o sea, Claro. que ha sido un mal Tiene un uso. sentido además que haya sucedido eso, ¿no? Pero no, en cierta manera, no es lo que nosotros intentamos hacer el día de hoy, como hablar de eso, ¿no? Como el libro, como si tuviera algo. Por eso yo hacía esta pregunta. ¿Es la palabra de Dios? Porque si fuera la palabra de Dios, ahí sí yo les diría, ni la veas. Ni la toques, ¿no? Sí, O sea, claro. no, tendría que ser algo sumamente sagrado, ¿no? Y guardado en un lugar muy especial, ¿no? Claro. Pero como lo fue el arca en su momento. exactamente, ¿no? como fueron los 10 mandamientos, ¿no? Exacto. Los que literal estaban escritos Exacto. por el dedo de Dios en su momento, ¿no? Ya después, pero... Y cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de un libro que contiene la palabra de Dios, ¿no? Contiene lo que Dios quiso dejar como, lo hemos dicho así románticamente, ¿no? Como una carta de amor a nosotros, la humanidad. Y que nos deja saber rasgos de quién es Él, cómo es que Él actúa, cómo es que Él piensa, nuestra condición, ¿no? Yo he dicho que la Biblia se resume en dos cosas, ¿no? ¿Quién es Dios y quién es el hombre? Y entonces de ahí se desarrolla una historia de amor preciosa y de redención, ¿no? Pero De redención. Ese es otro tema. Bien. Hablando de esto, comentábamos que hay dos aspectos esenciales que suceden en estos libros y en estas cartas. Una es que hay inspiración divina y otra es que hay participación del individuo. Por ahí entiendo que tú querías mencionar algo al respecto, Licker, del tiempo que se escribió, cuántos participaron. Sí, digo, hablando de las... No sé, no es cualidades, hablando de las características de la Biblia o del libro que ya hemos hablado, el libro que ahora conocemos como Biblia. Digo, no, a lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero bueno, hay ciertas singularidades que tiene este documento, y algunas que cabe destacar es que sí, es un compendio de 66 libros, si no me recuerdo, 66 libros. Nuestro canon, sí. Exacto, que está escrito a lo largo de 1500 años. La verdad es que desde ahí ya es algo que es interesante analizar o poder investigar de una manera ya por separado. No queremos ahorita empezar a soltar datos nada más así, pero sí es interesante esto, ¿no? O sea, uno está acostumbrado a tener la Biblia, ¿no? Como cristiano, a tener la Biblia a la mano y de leerla. A lo largo de los años o de que uno va creciendo, pues vas preguntándote, ¿no? ¿Por qué de que se habla de ciertas personas? ¿De dónde surgió? ¿Quiénes son? Exacto, y te das cuenta que no se escribió en una temporada en específico o ni siquiera en un siglo, ni siquiera en una... No, es a lo largo de 1500 años desde que inició, desde que se escribe el primero hasta que se escribe el último. Y además escrito por personas exactamente, de distintas épocas, de distintas profesiones. En distintas partes del mundo, bueno, en una zona, sí, a lo mejor en una zona, sí, ya muy concreta, pero diferentes partes en donde el contexto, la cultura, todos esos elementos podían ser muy diferentes, ¿no? Podían ser muy distintos. Y a lo largo de 1500 años, digo, ahorita a lo mejor, es más, hoy, en nuestra época, no es lo mismo, la forma de pensar, no es la misma la de hoy a la de hace, ¿qué te gusta? 10, 20 años, ¿no? Y más en este tiempo lo que había viviendo. En el contexto, ¿no? Claro. Imagínense a lo largo modas, de... ¿no? Sí. Ideologías. Las palabras, solamente el lenguaje, cómo pudo haber ido cambiando, sí. ¿no? Modificando. Sí, en 5 años todos empezaron a decir deconstrucción, por ejemplo, ¿no? Sí. Y todas esas palabras que están de moda ahorita, ¿no? Que dices hace 6 años no las decías, ¿no? Exacto, exacto, que aparecen y se vuelven una moda. Bueno, imagínense 1500 años, ¿no? Todo lo que pudo haber cambiado, todas las cosas que pudieron haber sido diferentes, lo que se podía haber estado viviendo en el mundo en ese momento. Sin embargo, a pesar de ser autores distintos, épocas distintas, culturas distintas, todos esos libros, ese compendio de libros
se centran y tienen un mensaje singular, ¿no? Seguramente lo vamos a desarrollar un poquito más en el futuro, ahorita, pero el mensaje es el mismo Cristo Jesús, ¿no? Entonces, eso es algo que incluso podría sonar ya como algo sobrenatural, no el libro, como ya hemos hablado, sino el hecho de que se escribiera sí, a lo largo de ese tiempo y que hablara de lo mismo. Esto, digo, por más escéptico que seas, sí, es digno de ser considerado, exactamente, no puedes pasarlo por alto. Correcto, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, son esos datos interesantes que ningún otro libro en la historia contiene, ¿no? Ningún otro libro. Bueno, entre otros datos, ¿no? Sí, y te pedía como mencionar ese en particular, sí, ya que independientemente que en su momento le demos un poco más de detalle, ¿no? O hablar más al respecto, porque solamente considerando esto que nos acaba de decir Oliker, vamos a entender que participaron, se consideran que más de 40 personas, pero yo diría muchas más. Claro. Solamente pensando en los libros de las anécdotas de los reyes, tenemos 2 pares, ¿no? De libros que hablan de esto, que son los libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Literalmente eran cronistas, eran gente que iba caminando con los reyes, ¿no? Se sabe historias, ¿no? Tal vez no están narradas en la Biblia, pero se sabe históricamente que iba un cronista y en la misma ardor de la batalla caía muerto, entonces había uno de respuesto, ¿no? De respaldo para tomar lo que el otro estaba escribiendo y seguir escribiendo. Y de hecho uno lo nota, si uno hace como un estudio de las formas literarias en las crónicas y los reyes, cambia mucho la forma de la narración, sí, aunque tienen una cierta escuela. Es claro, muy se ve un toque personal. Exacto, vamos a o sea, decir, ¿no? hay secciones de historias de reyes que repiten mucho una frase, y de repente ya no vuelve a aparecer en todo el libro de las crónicas o los reyes, porque evidentemente era un cronista. Y si pensamos que los reyes abarcan alrededor de unos 400 años, si no mal recuerdo, de historia, ¿cuántas personas tuvieron que haber participado haciendo la crónica de esas historias, ¿no? Claro. Y además no es el mismo cronista el de Reyes que el de Crónicas. Exacto. Porque hasta las historias cambian un poquito, ¿no? Lo que decíamos, fechas o nombres a veces cambian. O detalles, ¿no? Detalles que a lo mejor uno omite y que el otro sí te deja saber que al menos hubo 2 cronistas en ese momento que estaban escribiendo, ¿no? Entonces, solamente en esa perspectiva hay una participación humana impresionante. Así es. Lo mencionaba en su momento, se cree o se sabe que los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como la Torá o el Pentateuco, fueron escritos por Moisés. Pero, curiosamente, el libro de Deuteronomio, que es el último del Pentateuco, narra la muerte de Moisés. Es un argumento que han usado algunos para desmentir este concepto. ¿Cómo es posible que él mismo, no? Sí. Yo digo que hay 2. Una que es muy espiritual, de que pues, tal vez bajo revelación escribió su propia muerte, ¿no? No lo dudaría. Pero por otro lado, no me sería muy extraño que alguien más concluyera la obra literaria. Porque además ha sucedido en otros contextos con otras personas y se admite. Sí, no se ve como algo malo, ¿no? Así como de no terminó su obra, porque ha pasado, por ejemplo, en literatura pasa mucho, o en otro tipo de investigaciones, no terminó su obra y la última parte la hizo uno de sus alumnos, por ejemplo. Generalmente, ¿no? Generalmente, y se concluye la obra y la obra se atribuye a la persona que murió. Así es. Y eso es otro dato que hay para que le pongamos un pin, ¿no? Y lo mencionemos en su momento. Argumentos que se usan para desmentir, entre grandes comillas, la Biblia, son argumentos que no se usan con otros documentos, que se les da una validez impresionante. Claro. Que si les aplicaras los mismos filtros que se hacen a la Biblia, también los descalificarías, obviamente. Porque pues la Biblia se descalifica con mentiras, ¿no? A final de cuentas, o con falsas pretensiones. O lo que decíamos alguna vez, ¿no? Con las falacias. El clásico argumento de que es escrita por hombres, ¿no? Pero bueno, también la Constitución la escribieron hombres, ¿no? También los libros de biología y de física están escritos por hombres y tienden a ser una especie de ley los absoluta. Libros históricos. O sea, pensando que nosotros entendemos como una narración histórica real la Biblia.
hay otros documentos históricos que también fueron escritos por hombres y hoy celebramos días y se para la nación porque alguien escribió eso y se toma como totalmente verdad. Sí, correcto. Sí, como verídico además, ¿no? Sí. Bueno, pues digo, yo justamente hablando de esta participación que tiene la persona, lo hemos mencionado, ¿no? Hay una doble participación, no sé, lo voy a decir así, no sé si sea correcto decirlo así, ¿no? Esta parte de la confluencia. Podemos decir que Dios inspira a la persona a escribir algo, ¿no? Pero yo aquí tengo anotada una pregunta también, ¿qué es lo que estaría inspirado entonces? O sea, ¿está inspirado el sentido proposicional, o sea, el contenido, y las palabras no? ¿O también podríamos considerar que las palabras están inspiradas? Porque también ha sido un tema, ¿no? O sea, hay gente que dice que completamente todo tiene que ser correcto, ¿no? Inclusive las mismas palabras tienen todo un sentido, un significado. Y sin embargo, también sí encontramos algunos detalles donde podríamos ver algunos errores fácticos, ¿no? Lo que platicábamos hace rato, ¿no? De que a lo mejor pues se le fue alguna fecha, se le fue alguna palabra al que escribió, ¿no? Y entonces muchas veces esto también se usa para decir, mira, hay un error, entonces pues quiere decir, ¿a poco Dios se equivocó? ¿No? Entonces vienen muchas veces estas cosas que yo creo que sí es importante analizar, ¿no? Entonces yo les preguntaré a ustedes qué opinan, ¿no? También qué piensan de esto, ¿no? O sea, ¿es el sentido nada más proposicional, o sea, el contenido, o es este sentido y también las palabras, o nada más algunas palabras? Porque hace rato hablábamos de las palabras clave, ¿no? Sí. No sé, yo te podría decir lo que considero al respecto. Por ejemplo, cuando alguien está tomando nota de un discurso, vamos a poner un discurso donde se está presentando una propuesta, un descubrimiento científico, ¿no? Y muchísima gente está tomando nota de eso, reporteros o los mismos que en su momento van a publicar reseñas de esas presentaciones. Se hace se toma nota del mensaje o se transcribe el mensaje. No, se toma nota del mensaje, ¿no? Y generalmente se toma nota y se toma y donde vas a encontrar, obviamente cuando la gente hace bien su trabajo, ¿no? Donde vas a tal vez ver las diferentes publicaciones o los reportes o la forma en la que vayan a presentar esas notas que se tomaron, vas a encontrar muchas diferencias en cómo se fue tal vez estructurando el punto, porque inevitablemente está interviniendo el que está tomando la nota. Claro. Pero si algo, y además los que están presentando el proyecto, el descubrimiento, lo que sea, van a tener cuidado de que se mantenga así a pie juntillas, como decimos, es en las partes esenciales del mensaje. Claro. ¿No? Entonces, no como interpretación, no sé, estaban hablando de que descubrieron un cristal irrompible y te dicen que es un plástico irrompible, ¿no? Tal vez la forma de decir irrompible o que algunos datos que están alrededor no son importantes. Inclusive hasta la persona que está narrando o que está dando esa presentación podría equivocarse en algún dato o en alguna palabra, ¿no? Porque o por ejemplo, fechas, ¿no? Pronuncian mal una palabra, ¿no? Pues, bueno, pero pues no, claro, pero además pronunció mal la palabra, pero eso no tiene nada que ver con el contenido de investigación que está presentando. Que está mostrando, ¿no? Que es algo tal vez que va a cambiar muchísimo la historia adelante, ¿no? Como han habido grandes descubrimientos o inventos. Que no necesariamente cuando se presentaron fue infalible la presentación, que es lo que estabas diciendo, ¿no? Exacto. Pero yo sé de casos donde los que presentaron, obviamente van a ser los primeros que estén atentos de cuando se publiquen lo que se presentó, y cuando detectan algo que no fue lo que se dijo, pues van a ir a buscar a la persona y van a pedir que se corrija eso, ¿no? De hecho, hay en algunos casos donde se pide que primero se les presente lo que van a publicar para darle el visto bueno. Y no necesariamente, como les decía, se va a hacer una transcripción literal de lo que dijo, porque eso es para los que estaban ahí, ¿no? Es la presentación. Pero sí se va a buscar cuidar y guardar lo que es importante, los datos que van a trascender. Y ahí sí yo podría decir a la palabra, o sea, literal cada palabra. Si estamos partiendo del hecho de que Dios existe y Dios es el primer interesado en que el mensaje que Él quiso dar originalmente nosotros lo recibamos, pues va a haber cosas que sí para Dios sean, y yo lo digo mucho. Sí, lo va a procurar, ¿no? Yo cuando comparto digo mucho, y esta palabra no está de más.
O sea, esta frase es bien importante y así como está estructurada. O sea, no hay desperdicio en la palabra de Dios, yo he dicho, ¿no? Sí. Y no refiriéndome a la Biblia, sino a lo que ya le hablé antes, ¿no? Sí. En la enseñanza. En el sentido que tiene, ¿no? Cuando hay narraciones históricas, cuando se está platicando una situación, cuando se está saludando, se está despidiendo, ¿no? Sí. Realmente no es tan importante. Pero cuando se está dando una enseñanza, se están estableciendo principios, cuando se está hablando del carácter de Dios, cuando se está hablando de la situación de la persona, ahí sí yo les puedo decir, yo veo que Dios tiene un cuidado muy especial de que se preserve a palabra. O sea, el concepto original de lo que él quiere enseñar, ¿no? Sí, y por ejemplo, yo en este sentido sí tengo esta anotación de que hay una distinción de dos tipos de palabras, ¿no? A lo mejor se podría hacer más profundo, pero básicamente es esto que estás diciendo, ¿no? Que hay palabras que tienen significado y sentido, la pura palabra, ¿no? O sea, que son las palabras esenciales, vamos a decirle así, y otras palabras que le dicen las palabras triviales, ¿no? Y como de relleno, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que son normales en el lenguaje, además, ¿no? Entonces, en este sentido, esa es una distinción importante que hacer, porque a veces, justamente hablando de esto que dice Yerli, de que no es en vano que haya palabras, o sea, Dios las puso con todo un sentido, e inclusive hay ejemplos, ahí tenía por ahí anotados algunos ejemplos que el mismo apóstol Pablo o el mismo Jesús hace referencia a una palabra que están tergiversando y él dice, lo que dice es esto, ¿no? No como la están ustedes utilizando. Esto quiere decir que hay palabras que sí son importantes por el contenido de significado que tienen. Que definen, ¿no? Toda la... Y a esas es a los que nos referimos cuando Yerli hace este comentario. Sí. Y que muchas veces lo que se usa es, en las palabras que en realidad son triviales, decir, mira, ahí hay un error, ahí lo señalo y entonces busco de esa manera quitarle ese sentido que tiene, ¿no? Y en realidad, pues estas palabras son intrascendentes, le voy a decir así, ¿no? Y además reflejan también esta idea de que pues Dios se agrada de usar personas, ¿no? Eso es algo padrísimo. Y al agradarse de usar personas, no viene como lo hemos dicho en otro caso, ¿no? Un dictado así de completo, literal, sino que realmente la persona está participando. Digo, a lo mejor si hablábamos de las profecías, ¿no? Podríamos hablar de lo que Dios dijo y se transcribe. Y que más vale que lo digas textual. Exactamente, ¿no? Ahí sí podríamos hablar de un dictado, voy a decirle así, ¿no? Y sin embargo, en la mayoría de, por ejemplo, cartas, pues uno ve justamente esta parte muy particular del apóstol Pablo, por ejemplo, ¿no? El estilo literario, inclusive la forma en que construye la carta, cómo va argumentando y todo. Y podemos entender entonces que hay esta participación y que existen estos dos tipos de palabras, ¿no? Se despide de ciertas personas muy específicas, ¿no? O hace comentarios de ciertos lugares o ciertas fechas que inclusive uno podría decir, bueno, no se necesita una revelación divina para tener conocimiento de esas cosas, ¿no? Porque todos podían ver que estaba tal persona y que estaban viviendo en tal fecha y que había tales cosas, y además de algún modo es normal en nuestro lenguaje cometer esos errores particulares que llegamos a cometer, ¿no? Hablando por ejemplo de esto mismo, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en Yerli, ¿no? Que tiene los días jueves, si no me equivoco, la parte de los testimonios, ¿no? Y uno dice, bueno, cuando uno, por ejemplo, narra un testimonio, yo a veces hago ese ejercicio y pienso en eso, uno se tiene que adecuar a un tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que narrar, digamos que 5 años de tu vida en 1 hora, obviamente haces muchas omisiones. No vas a hacer una transcripción de todo. Exactamente, ¿no? Y entonces tú podrías hacer a lo mejor una cierta omisión de ciertos datos, de ciertas... Tienes que hacer una síntesis, voy a decir así, que por obvias razones corta algunos aspectos que a lo mejor otra persona sabe, ¿no? Y que entonces si esa persona te escucha, diría, pero le faltó decir esto, ¿no? No dijo cuando esto, o esto no es así. Bueno, no es que no sea así, lo que pasa es que yo estoy haciendo una síntesis de todo lo que sucedió para tratar de explicar un aspecto que es un aspecto esencial, ¿no? Yo a lo que voy cuando doy mi testimonio es el aspecto esencial, no como, perdón que lo diga así, no como algunos hermanos que narran todo lo que pasó desde el día que se levantaron, el café azucarado, y que el café le pusieron azúcar, y es interesante porque también esa misma persona puede dar ese mismo testimonio, o sea, de esa misma experiencia en una ocasión posterior, a lo mejor en 5 minutos, ¿no? O con más tiempo, y entonces en esos 5 minutos
omite más cosas, ¿no? O cuando tiene una hora dice más cosas. Y entonces una persona que lo escuchan los dos podría decir, no, es que ya cambió la historia. No cambió la historia, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Sí, O sea, sí. La cuestión es que a modo del lenguaje, nosotros hacemos siempre eso, ¿no? Y al momento de hacerlo hay ciertas omisiones. Uh-huh. Sin embargo, buscamos que lo esencial de nuestro testimonio se diga, y con más razón Dios va a buscar y va a llevarnos a decir lo que Él esencialmente quiere que digamos de su mensaje, ¿no? Creo que esto esencialmente responde a la pregunta que nos hacías al principio, ¿no? ¿Es la palabra de Dios? Pues ya estamos viendo que no. Uh-huh. Porque si fuera la palabra de Dios, no habría errores ni en ninguno. Porque Dios es perfecto. Exactamente. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Pues que sí, o sea, es escrita por hombres, y porque está escrita por hombres, obviamente contiene errores de este tipo. Y no, inclusive yo no le llamaría errores, no sé cómo decirlo, le llamaría propiedades del ser humano, como este ejemplo que yo puse al narrar una historia, por ejemplo. Accidentes felices, no va a escribir de la misma manera un rey a un pescador. Y digo, no estoy menospreciando y no que el rol, mensaje sea menos valioso. Exacto. Uh-huh. Pero no va a escribir de la misma manera, no va a expresar la idea de la misma manera. Un médico, ¿no? Sabemos que hubo médicos que escribieron, recaudadores de impuestos, granjeros, pastores, reyes, ¿no? O sea, no tienen esa misma capacidad de síntesis quizá. Obviamente dentro de eso podemos ver, y está padre, ¿no? Poder ver esas diferencias en la redacción, en la estructuración del contenido. Y a mí lo que sigo insistiendo en esto, lo que me asombra, lo que es digno de resaltar aquí es el mensaje central. Es el mismo. Que es el mismo, que es la misma persona hacia donde está orientado todo. Es esa misma y única persona, ¿no? Algo muy particular, esto que decíamos, que creo que lo comentamos en su momento, es un dato conocido, un hecho conocido que a mí me encanta. Yo soy como fan de Pablo, ¿no? A mí Pablo es como que me encanta. Y he estudiado mucho respecto a él y demás. Pero se plantea que la forma de escribir de Pablo era una forma, tiene un título, ¿no? Pero es así como altísima, ¿no? O sea, era como se escribía en las cúpulas más altas de sí, poder, que si lo comparas, y de hecho se ha hecho, ¿no? Con que Pedro. Si lo comparas con Pedro, sí. O sea, Pedro y Pablo escribían en el mismo idioma. Pero el lenguaje que se usaba, el lenguaje de Pedro... Incluso su forma de argumentar, ¿no? De construir. Digo, eso lo puedes ver en español, ¿no? O sea, nosotros lo puedes ver. Pero yo me refiero un poquito más como en esos originales, ¿no? Famosos. Que se alcanza a ver la forma sublime, es la palabra, ¿no? Sublime de escribir de Pablo, donde usaba expresiones, palabras que Pedro jamás... Y la forma de Pedro era muy áspera, ¿no? Un lenguaje muy limitado, claro. Donde buscaba explicar un poco más por la limitación de su palabra, ¿no? Y de hecho es bien interesante en Pedro, como dice de Pablo, que escribía cosas difíciles de entender. Sí. Por eso deja de ser valioso el mensaje de Pedro, ¿no? Las cartas de Pedro son preciosas, ¿no? Sí, claro. Y Pedro está atrás de Marcos, ¿no? Es prácticamente el evangelio según San Pedro, ¿no? Marcos. Y uno ve así una historia preciosa. No es menos valiosa por el lenguaje, pero sí existe un lenguaje diferente, porque sí hubo una persona diferente, ¿no? Gracias. Que estuvo ahí participando, y eso a mí me emociona, ¿no? Por lo que decía Noé, pues Dios se agrada de usar personas y a veces tan limitadas como yo, ¿no? Así es. Y que no por eso va a dejar de ser valioso lo que pueda hacer a través de mí. Eso a mí me emociona, ¿no? Pensando en un Pedro que tal vez su lenguaje no era tan extenso, que su participación fue tan importante, ¿no? Nada más en su primera predicación pública se convirtieron 3,000, ¿no? Nada más. Y tú dirías, ¿cómo crees? ¿No? Y dice que se maravillaban de ellos. No eran estos los pescadores, porque sí, aún en eso sí hubo un crecimiento, ¿no? Sí hubo un crecimiento en su léxico y en todo lo demás. Pero no dejó de ser Pedro y tener sus caracteres. Hasta el final fue Pedro, en su forma de ser, ¿no? Y que Dios lo moldeó y lo perfeccionó y lo usó, eso es padrísimo. Pero no vamos a divinizar a Pedro ni a Pablo. Así es. Pero sí el mensaje que ellos dieron, ¿no? O sea, la revelación, y dice Pablo, ¿no? Es para que yo no me exaltara por la excelencia de la revelación que yo tuve, entonces tengo este detalle, ¿no? Ya es otro tema, pero él habla de esa revelación que tuvo, que cómo él podía compartir de cosas tan importantes, porque lo recibió en su momento de parte de Dios mismo, ¿no? Sí, entonces podríamos decir que las personas que escribieron reflejan sus personalidades, sus características, su vocabulario, ¿no? Lo que decías tú,
incluso su educación, ¿no? Su nivel cultural, le voy a decir así, ¿no? Pues sí. Nosotros ahorita platicábamos antes de que llegaras tú, estábamos platicando de un dato ahí que teníamos del apóstol Pablo que se nos hace interesante porque lo que refleja es que él tenía conocimiento cultural muy amplio, ¿no? No nada más lingüísticamente, sino de otras culturas, ¿no? Sí. Las citas que hacen. Y cómo él hace uso de ese conocimiento, por ejemplo, cuando está en Atenas y habla, está discutiendo con estoicos y epicúreos, y también hace referencia a los poetas griegos, por ejemplo, hace una referencia a los poetas griegos, e inclusive usa unas citas, ¿no? Hay unas citas que usa el apóstol Pablo de un poeta griego, ¿no? Y él utiliza todo este conocimiento, obviamente es un conocimiento personal que él tiene. Dios interviene también, Dios lo inspira, ¿no? Y lo lleva a pronunciar ciertas palabras y a ocupar este conocimiento que él tiene, pues para decir su verdad, ¿no? Y uno diría, por ejemplo, pensando en eso, ¿no? Está ahí en el aerópago, está ahí porque además lo están escuchando, o sea, le dieron Sí. Porque a mí dicen que eran curiosos, ¿no? De escuchar esas nuevas filosofías. Entonces le dan el micrófono que no existía en aquellas épocas, pero para que hable, ¿no? Yo alguna vez usaba este pasaje y les decía, ¿fue dirigido por el Espíritu Santo o uso de su conocimiento? Y entonces... yo pienso que la confluencia aquí también, ¿no? Exacto, o sea que tú dices, ¿por qué o no? O sea, a final de cuentas, hay un dato muy interesante que dice la Escritura, dice que el Espíritu Santo nos va a recordar, hablando al momento de hablar de la palabra, ¿no? ¿Pero qué te va a recordar? Que te va a recordar, sino algo que sabes, ¿no? Exacto. Y aparte te va a revelar, que es eso, ya también hemos hablado aquí de eso, ¿no? De eso padrísimo cuando Dios te revela en ese momento que compartir, pero es otro tema. Sí. En ese sentido, uno ve a un Pablo con toda su personalidad, en su forma. Él dice que tenía voz de pitillo, ¿no? Hasta uno se puede imaginar su tono de voz, ¿no? Como compartiendo, calador, ¿no? Sí. Y hablando. Y fuerte, porque estaba ya... ¿no? Y no deja de ser dirigido por el Espíritu. Pues eso vemos mismo en la Escritura. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero esto que les digo que me gusta mucho estudiar de Pablo. O sea, cuando uno lee las cartas paulinas, uno primero ve una madurez, o sea, algo, cómo va él como creciendo, ¿no? O sea, y llega a un punto padrísimo. Para mí, Hebreos, por ejemplo, se me hace una carta muy preciosa, que hay unos que dicen que no fue Pablo. Que no fue Pablo, sí, es un tema de debate. Un Romanos, ¿no? Donde ya ves una madurez impresionante, ¿no? Y las cartas, obviamente, ahí a Timoteo y todo, pero uno ve ese crecimiento, pero hay una personalidad atrás de eso. Y entonces, comentábamos que en ese sentido uno puede ver la personalidad del autor sin que esto intervenga en el mensaje que se está buscando dar, ¿no? O sea, Dios no suprime la personalidad del autor, ¿no? Yo no sé si ustedes lo sepan, pero en algún siglo de la iglesia, no me atrevería a decir cuál porque no lo recuerdo, se planteaba como que el predicador necesitaba tener como una especie de posesión espiritual para que lo que dijera en su momento tuviera validez. Sí, de hecho lo iba a mencionar en algún momento. Hay un pensamiento... Como si entrara en trance, ¿no? Exactamente. Sí. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero la grabadora porque ya está en... Hay una religión muy conocida por todos nosotros, ¿no? Donde se plantea que al tener un gorrito en la cabeza cierta persona, todo lo que diga es infalible porque es palabra de Dios. Como si en ese momento exactamente entrara como una especie fuese tomado, ¿no? Ajá. Entonces se supone y se plantea que cuando esta persona habla con su gorrito en la cabeza, todo lo que diga es palabra de Dios y es infalible. Y tiene que tomarse como tal, ¿no? Y así ha hecho grandes reformas en este movimiento, ¿no? Porque en esa característica dijo cosas, ¿no? O ha dicho cosas los diferentes que han tomado esa posición. Pero eso mismo se ha llegado a plantear en esta parte de la iglesia o en el cristianismo como tal, ¿no? Donde para que como eliminar a la persona y de repente, por ejemplo, y ustedes lo pueden ver, y yo sé que todo tiene orden y todo tiene límites, pero por ejemplo, pues hay hermanos que en su forma de ser, pues son ligeros, son chistosos, yo me atrevo a decir, ¿no? O sea, tienen una forma chistosa de ser. Pero a la hora de pararse en el púlpito y empezar a predicar, cambian totalmente su forma de ser. Yo puedo entender que pueda ser cuestión de respeto, ¿no? De entender. Ponerse en modo serio. Insisto, hay límites y hay márgenes. Claro. Pero yo considero que si ese hermano es así, podría seguir siendo así en el púlpito
Insisto, guardando respeto y guardando Sí, claro, todo. entendiendo que hay ciertas... Pero no tiene por qué modificar su persona, ¿no? Ujú. Como para optar una que además se considera que esa es la que tiene que ser la porque correcta, ¿no? digo, sé que es otro tema, pero Sí. hablando de esto mismo, de repente somos muy dados a imitar una escuela, ¿no? Una Ujú. forma que hemos visto y Un patrón. entonces, exactamente, ¿no? Sí. De repente hay un modo en el que todos predican, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, de repente pierden un poco esa... Natural. ¿Te das cuenta? de Estuviste la escuchando persona, mucho ¿no? al hermano tal, ¿verdad? Porque, Sí. porque hasta Sí, la sí. manera de Sí, sí, expresar, de hablar. Y que no de- quiere decir que no aprendes Claro. y tomas cosas que, Claro, que claro. utilizan los otros, ¿no? Pero hay una parte muy personal que efectivamente, como dice Jerry, ¿no? De repente se pierde por querer dar como esta pues, apariencia, inclusive le voy a decir así, Sí. ¿no? A lo Yo, mejor. ustedes, bueno, muchos de ustedes lo saben, soy alguien que he sido muy bendecido y el ministerio de nuestro hermano Francis Chan para mí ha sido de muchísima bendición. O sea, les puedo decir que es de la gente que Dios ha usado para cambiarme, ¿no? O sea, que sí Sí, que te ha influenciado, sí, ¿no? ha cambiado, o sea, sí ha impactado mi vida en cosas muy prácticas. Y yo les puedo decir, él es así, él es alguien, simpático, ¿no? Que de hecho ha sido de pronto muy criticado porque él comparte de repente en jeans, ¿no? Con playera, con sus tenis blancos, ¿no? Y para así como ya todo lo que tengas que decir a partir de ese momento no tiene valor. Pero él lo ha dicho como así me he visto, ¿no? O sea, así soy y no está en Sí, como claro, si otro llegar al otro empache, extremo, ¿no? Otro, Sin otro irse al gran extremo. tema, ¿no? Sí, es otro gran tema, Híjole. es otro gran tema. Vienes medio espinoso ahí, la verdad, para hablar dentro de la... Sí. de la- Y tiene sus consideraciones al respecto, ¿no? Claro, Pero yo claro. a lo que voy es que no por esa apariencia, que tal vez yo no considero que es lo mejor, yo no lo hago, ¿no? Sí, claro. Pero no por eso va a dejar de ser válido lo que está compartiendo Claro. y de ser de parte de Dios. Exacto. Así directamente, ¿no? Exacto. Otro que he escuchado y se los recomiendo recientemente, antes no se los recomiendo, es Dante Gebel, por ejemplo. Yo antes el concepto que tenía de él no era muy bueno, precisamente por eso. Lo he estado escuchando últimamente, creo que Dios ha estado haciendo algo muy, muy padre en su corazón y en su visión. Ha estado predicando muy bien, la verdad, mensajes importantes para la iglesia, Ujú. pero no deja de ser él. O sea, Sí, lo sí, que les él El sigue argentino, teniendo matiz. Y así hablador es, ¿no? quizá, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque así Y lo tal es. vez él sí busca arreglarse un poco más, pensando lo que les decía de Sí, Francis, claro. ¿no? Él sí busca ser más así, pero no necesariamente, al menos en este último tiempo, no está buscando ser cotorro, ¿no? No está buscando hacer reír a todos, que muchas veces sí lo hace. Está buscando ser muy serio, pero es él. Claro. Y la forma en la que él plantea el mensaje es súper importante lo que está diciendo, no necesariamente la manera. Esas son cosas Claro, importantes. y por ejemplo aquí es un ejemplo práctico de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Tienes para que se entienda, tenés un Dante Gebel, Sí, sí, ¿no? sí. Por un lado, así como es, digo, los que lo conozcan sabrán a qué nos referimos, y quizá por otro lado tenemos a un Miguel Núñez, a un Ujú, ujú. completamente diferentes Sí, en su todo el personalidad. porte, ¿no? Exactamente, ¿no? Tan O el correctos en lenguaje, su ¿no? manera de hablar, incluso en su Sí, el preparación. lenguaje amplísimo. Sí, ¿no? Siendo Correcto. doctor, siendo no sé qué, y siendo congruentes en algo. Exacto. Sí, ¿no? sí. El lenguaje dominguero que como Sí, diría yo Jerry, digo, ¿no? el lenguaje dominguero, sí. No, sí, Sí, pero sí. exactamente. Es eso. Y justo uno ve este proceso en lo que hablamos de la palabra, Sí, ¿no? que Y esa por es la eso tomamos intención. Ujú. exactamente ese punto de veracidad, ¿no? Es decir, puedes encontrar distintos lenguajes, distintos estilos literarios de las distintas personas que escriben, pero ves un punto nuclear donde coinciden, ¿no? Ujú. Y que básicamente el llamado es a ese, ¿no? Y hemos dicho que sabemos que ese mensaje pues es Cristo Jesús, ¿no? Así O sea, es. al final de cuentas la Biblia se centra y la verdadera revelación importante a la que nos lleva la Biblia es a reconocer a Cristo Jesús. Y no está de más decir, bueno, a lo mejor hablas de dos predicadores contemporáneos que pues pudieron haberse puesto de acuerdo. Ujú. Te la compro. Pero en la Biblia no es así, ¿no? Ujú, Porque sí. estás hablando de gente que lo escribió con 500 años o 1000 años de diferencia, ¿no? Entre la existencia de uno y de otro. No, eso creo que es se tiene importante. que Hay otra considerar, característica ¿no? que quiero mencionar en este momento que estamos hablando de esto. Hay muchos estilos, hay muchas maneras. Les decía, hay frases o palabras que se repiten, unos, otros no. Pero hay una característica muy especial que no sé si ustedes han notado. Y es que cuando habla Dios, o sea, cuando es una transcripción ahí sí, de Dios hablando,
generalmente, si no es que el 100% de las veces, sí tiene una forma muy... O sea, puede ser en Génesis, puede ser en Apocalipsis, vaya, los dos libros tal vez más opuestos en el canon, ¿no? Como lo tenemos actual. Y también... temporalmente, ¿no? También temporalmente. Y la forma como esa... Hay como una personalidad atrás ahí, yo podría decir, que sí es la misma, ¿no? Claro. Y lo puedes ver en los profetas, Sí. y lo puedes ver aún en algunas narraciones en el momento de los evangelios, y es el mismo, aunque lo escribió, lo transcribió Ahí sí, lo transcribió. cualquier Sí, persona, sí, sí. ahí sí fue una transcripción. Exacto, sí. Y sí es la misma, o sea, tú La misma lo manera, ves. ¿no? De Ujú. desarrollar Hasta el ciertas dicho. frases. Es la misma o- persona. sí, es la misma persona. Ahí sí. Y estás Interesante, hablando en 1500 años de historia, Sí, pensando sí, en sí. estos casos. Agradecemos su atención en el primer episodio sobre este tema. Los esperamos en nuestro siguiente programa, en donde se abordará la segunda parte de esta charla. Nos despedimos no sin antes recordarles que no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad, existe la verdad y nuestra opinión. Hasta pronto.